Hola, miembros del Club Pim Pam SEO. Me llamo David y vamos a comenzar con esta primera clase el curso de SEO básico para Pim Pam SEO. En este pequeño curso lo que vamos a intentar hacer es dar una base de conocimientos acerca de todo lo que es un poco el SEO. ¿De acuerdo? Es para iniciados, se podría decir que desde cero, y vamos a comenzar con una base un tanto teórica y a medida que avancemos en el curso, pues iremos proponiendo ciertas tareas para que también vayáis aplicando los conocimientos en vuestros propios proyectos, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a aprender en estas primeras clases del curso de SEO básico? Bueno, pues en principio vamos a hablar de lo que es el SEO, qué es lo que supone, hablaremos también de Google y un poquito de su trayectoria a lo largo de los años, ¿de acuerdo? Y también pasaremos más adelante por técnicas que se practican en cuanto a SEO. Explicaremos también un poco de las diferencias entre el White Hat y el Black Hat, qué se hace en un caso y qué se hace en otro. Y hablaremos sobre factores, auditorías, optimización de contenidos, ¿vale? Un poco, vamos a tocar un poco todos los frentes del SEO, pero desde un punto de vista más de conocimiento y entender un poco la materia. Porque, bueno, si no lo sabéis y no tenéis mucha experiencia en SEO, ya os comento desde ahora que el SEO no es un libro cerrado, por así decirlo. Es decir, que no es una temática ni una asignatura que comienza con estos conocimientos, son estos y se quedan ahí. No, en realidad el SEO va a tocar muchos palos de lo que es marketing digital, de lo que es redacción, de lo que es programación, etcétera. No hay que ser ni diseñador para ser un buen SEO, ni programador para ser un buen SEO, ni ser redactor profesional para hacer un buen SEO, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que el que tenga conocimientos de programación, pues tiene algo ganado ya, y el que tenga conocimientos de redacción y de escritura, pues también tendrá algo ganado. Pero no es esencial ni es algo capital para poder desarrollar una estrategia SEO en condiciones, ¿vale? Entonces tenemos que ver el SEO más como diferentes acciones dentro de diferentes temáticas, como ya os he comentado, que van a influir en que tu proyecto web, en la mayoría de los casos, los proyectos web, las páginas web, ganen posiciones en los resultados de búsqueda de Google cuando los usuarios realizan una consulta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, con esta pequeña introducción de lo que es el SEO, vamos a comenzar con la primera clase, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y lo primero de lo que vamos a hablar es qué es el SEO, qué es realmente SEO, ¿vale? Bueno, el SEO, como ya sabéis, si no os lo comento, proviene de las siglas en inglés de Search Engine Optimization, ¿vale? Algo así como ingeniero de optimización de búsquedas. La verdad es que suena mucho más pomposo de lo que luego es, porque tampoco somos ingenieros, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es algo así como la persona que se dedica a optimizar las búsquedas, ¿vale? Al contrario de lo que mucha gente piensa, el SEO no solo se centra en Google. Sí es cierto que casi siempre, en el 95% de los casos o en el 90% de los casos, vamos a trabajar el SEO en buscadores para Google, porque básicamente es el buscador que abarca el 90% de las búsquedas vamos, cerca de eso, ¿no? Con lo cual se lleva toda la mayoría de cuota de mercado y siempre atenderemos a lo que Google desarrolla. Además es el buscador que está más desarrollado y que digamos que es más difícil de posicionar en él, ya que hay mucha competencia. Con lo cual, cuando hablemos de SEO, no es realmente de que hablemos de Google, pero inevitablemente estaremos hablando de Google. ¿Vale? En cuanto al SEO, podemos decir que son las estrategias o las acciones que podemos llevar a cabo para mejorar el posicionamiento en diferentes buscadores. ¿De acuerdo? Es decir, todo lo que hagamos para que nuestra página web o nuestro proyecto web ascienda en las posiciones de los resultados de búsqueda, estamos haciendo SEO. ¿De acuerdo? Como os comentaba, no solo es Google, ¿vale? Hay muchos buscadores como Bing, como Yandex en el caso de Rusia o como Baidu en China.
¿de acuerdo? De hecho, Bing está cogiendo bastante cuota de mercado, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Aquí en España o más bien en Europa aún no ha llegado esa cuota, o no va a llegar, quién sabe. Pero sí es cierto que hay otros buscadores que también están ahí y que se les puede prestar atención y se les puede desarrollar el SEO perfectamente, ¿de acuerdo? También podemos hablar de un SEO o posicionamiento, más bien dicho, de pago, ¿de acuerdo? Que es lo que sería el SEM, SEM, Search Engine Manager. Estos son los típicos anuncios de Google que aparecen en los primeros resultados de búsqueda de Google, ¿vale? Y abajo del todo. Suelen haber hasta 4 arriba, he visto yo, y abajo pues otros tantos, 3, 4, 2, ya depende de la consulta y los resultados, ¿vale? Que aquí en la imagen los podéis encontrar dentro del cuadrito rojo, ¿vale? Esos son los primeros resultados, que suelen ser anuncios. En el caso de que la consulta que se realice pues pueda tener anuncios detrás, pues son esos en este caso, pues los que están dentro del cuadrito rojo. Y luego en la parte de abajo, en los últimos resultados, también suelen aparecer. Pero eso ya se separa del SEO, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de anuncios o publicidad de AdWords, vaya, que es lo mismo, Google Ads, no estamos hablando de SEO, ya que el SEO es posicionamiento orgánico. No estamos pagando por estar subiendo esas posiciones, ¿de acuerdo? Nosotros realizamos diferentes estrategias y acciones y el propio algoritmo de Google es el que va poniéndonos más arriba en los resultados de búsqueda, ¿de acuerdo? El SEM básicamente se hacen campañas, se crean anuncios y dependiendo de varios factores, pero uno de ellos y de los más relevantes es el pago. Es decir, tú pagas por estar en esa posición. Si pujas más dinero que la competencia, tu resultado de búsqueda estará más arriba, ¿vale? Prácticamente es eso. Bueno, también hay otra diferenciación en cuanto a SEO. No solo está el SEO y el SEM, también está el SMO, que sería el posicionamiento en redes sociales, ¿vale? También se distingue mucho del posicionamiento en buscadores, de lo que es el SEO puro, ya que las redes sociales utilizan otros criterios, ¿de acuerdo? Y otros algoritmos que ya son bastante diferentes a lo que viene siendo Google. Sí es cierto que trabajan también con palabras clave, con consultas, pero hay otros factores como la tendencia, ¿de acuerdo? O la actualidad, que son de bastante importancia en comparación a lo que viene siendo el puro Google, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí en este curso de SEO básico nos vamos a centrar en lo que es el SEO puro, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar en el SEO en buscadores, en concreto en Google. Así que vamos a comenzar un poco con esta forma de ver el posicionamiento. Bueno, comentaros que con el paso de los años Google ha evolucionado mucho para ofrecer los mejores resultados de búsqueda. Nada tienen que ver los resultados de hoy en día con los que había hace una década o hace 20 años. Si tenéis una edad ya como yo, ya sabréis que os acordaréis, vaya, de que hace 15 años, 20 años, las páginas web nada tenían que ver con las de ahora. O sea, eran páginas que Internet daba mucho asco, el contenido estaba repetidísimo y el posicionamiento se basaba en repetir la palabra clave principal para que apareciéramos en los primeros resultados. Eso se llama keyword stuffing, ¿de acuerdo? Ya para que os voy a ir soltando conceptos, ¿vale? Para que os vayáis familiarizando un poco con la terminología de SEO. El keyword stuffing se hacía mucho en esos años y era repetir la misma palabra clave en todos los párrafos una y otra vez, ¿vale? Aunque no aportase utilidad al usuario esa información, se hacía para ascender en las posiciones y el caso es que funcionaba, ¿de acuerdo? También luego con el paso de los años la creación de enlaces, que hasta hoy es importantísima en el SEO, también se hacía de una forma totalmente impune. Me refiero a que se colocaban miles de enlaces, viniesen de donde viniesen, de calidad dudosa, la gente creaba páginas web solo para enviar enlaces a otros sitios y el caso es que funcionaba también. O sea, ahí no había casi filtro en lo que es Google. Hoy en día las cosas han cambiado mucho. Sí es cierto que los enlaces siguen siendo un factor importantísimo para el posicionamiento, pero ya no de la misma forma de lo que era antes. Ahora hay que cuidar mucho más la procedencia, un poco
la forma en que se van generando los enlaces, la temporalidad, vaya, es decir, no es tan aconsejable que de repente tu página web tenga 100 enlaces, al poco tiempo ninguno, luego otra vez que genere una cantidad grande de enlaces, es decir, ya ahí Google ya está ha tomado muchas cartas en el asunto y lo filtra de otras muchas formas, ¿vale? Ya no es tanto como era antes. Entonces, al margen de todo esto, sí que existen unas máximas en SEO que más o menos se mantienen. El principal objetivo de Google, que esto es algo que sí me gustaría que se os quedase en la cabeza, ¿vale? A fuego, ¿vale? Es lo que le importa a Google es el usuario, ¿de acuerdo? Siempre va a estar al servicio del usuario, ¿vale? De hecho, se ha manifestado en esto en muchas ocasiones. Lo que ellos quieren es ofrecer el mejor resultado de búsqueda posible para cada consulta que realiza un usuario, ¿de acuerdo? Es ofrecer el resultado de mayor calidad a ese usuario cuando ha realizado una búsqueda. Esa es la máxima de Google, ¿de acuerdo? No hay que caer tanto en el tema de, no, lo que Google quiere es contenido de no sé cuántas palabras clave, no, lo que Google quiere son enlaces, lo que Google quiere, no nos centremos tampoco en eso. Y si pensamos en el sentido común, tenemos que pensarlo desde la base de que Google lo que quiere es ofrecer al usuario el mejor resultado que hay, mejor que sus competidores y mejor que otros resultados de búsqueda que pueda dar, ¿vale? Porque en realidad lo que a Google le interesa es que sigamos usándolo, que seamos aférrimos seguidores de Google y que tengamos en nuestra mente que Google es el mejor buscador porque nos ofrece los mejores resultados. Por eso es la máxima de Google. Todo lo demás es especulación, sí, habrá más o menos razón en función de lo que estemos hablando, ¿vale? Pero nunca estaremos del todo seguros de cómo hace las cosas Google. Porque como si no lo sabéis, os lo comento, que su algoritmo es secretísimo, ¿de acuerdo? Solo se sabe lo que ellos quieren que se sepa y lo que la gente va experimentando a lo largo de los años. Es decir, el secreto de su algoritmo y de la forma en la que filtra los resultados de búsqueda es un secreto muy bien guardado y lo único que tenemos de información es lo que los portavoces de Google nos van aconsejando, lo que va publicando el propio Google de cara al SEO y a las prácticas recomendadas. Y también por otra parte, pues lo que los SEO hemos ido haciendo durante los años, hemos ido probando lo que nos ha funcionado, lo que no. Cuando Google ha sacado una actualización del algoritmo, qué es lo que ha pasado, se prueba, ¿no? Se analiza y se prueba a ver qué es lo que está pasando y entonces de ahí sacamos diferentes teorías, pero realmente, lo que es realmente, nadie os puede asegurar que esto sea así, que el algoritmo funciona así o así, ¿vale? Eso quiero también que os quedéis con ello. Nadie lo sabemos. Entonces, bueno, al margen de esto sí que es cierto de que en base a los años de experimento y a lo que nos comentan los propios portavoces de Google, sí hay cosas que podemos decir que funcionan así, ¿no? Que Google las prefiere así. Es decir, sería una tontería decir que los enlaces no funcionan, de que colocar más enlaces en tu web no te va a posicionar mejor. A ver, todos sabemos que los enlaces, el link building y los backlinks, vaya, son un factor de posicionamiento importantísimo y que si lo haces bien y son enlaces buenos y demás, tienes un buen perfil de enlaces, vaya, tu página posicionará mejor, eso lo sabemos todos, ¿de acuerdo? Lo que no sabemos es exactamente cómo lo hace y cuáles son los enlaces exactos y cuál es la estrategia exacta para hacerlo lo mejor posible. Eso, pues no lo sabemos. Bueno, también os quería comentar un poco del SEO en lo que es el marketing digital y el mundo de los webmasters, ¿de acuerdo? Es el área, podremos decir que es el área donde es más difícil garantizar el éxito, ¿de acuerdo? Nadie te puede asegurar la posición 1, ¿vale? Para una consulta interesante para tu negocio, como zapatillas de piel, zapatillas baratas, o viajes baratos a Francia, viajes baratos a Guatemala, donde sea, ¿no? Son búsquedas que tienen mucha competencia y ahí en ese sentido ninguna agencia, ningún profesional te puede asegurar que vas a estar en primera posición en X meses, ¿de acuerdo? Porque en realidad no lo sabe. Ninguno tenemos el control de Google. Lo que sí podemos hacer son estimaciones dependiendo de la competencia de esa palabra clave o esa consulta, pero no podemos asegurar que vas a estar en la primera posición. Con lo cual, sí es cierto que es un área donde es complicado generar la confianza de los clientes porque
aparte de que los resultados se dan a medio plazo, no podemos garantizarlos, con lo cual puede ser un problema, ¿no? De cara a tratar con cliente, decirle, oye, mira, yo te voy a mejorar tu negocio en Google, voy a subir posiciones, pero no te puedo garantizar que vayas a estar en los primeros puestos, ni tampoco te puedo garantizar que sea en 1, 2, 3, 8 o 10 meses, ¿de acuerdo? Probablemente no pueda llegar a hacerlo. Entonces, es complicado. Bueno, no iremos así de cara a los clientes porque realmente no funciona tampoco así. También tenemos que ser un poco objetivos y realistas y saber con qué cliente estamos tratando, qué proyecto es, qué posibilidades tiene, qué competencia hay, cuál es su sector, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya lo explicaremos un poco más adelante, pero aunque no podamos dar garantías de un primer puesto en los resultados de búsqueda, sí podemos evaluar el rendimiento y el crecimiento de un negocio, ¿de acuerdo? A grandes rasgos. O sea que en realidad no es tanto así como lo pinto, ¿no? De que no podamos garantizar nada. Oye, págame, pero no te garantizo de que haya resultados. No, hombre, resultados puede haber y podemos garantizarlos hasta cierto punto. Lo que no podemos es garantizar esa primera posición o grandes resultados en poco tiempo, ¿de acuerdo? Porque en realidad el algoritmo de Google lo que hace es indexar su contenido y va filtrando por su algoritmo hasta que avanza posiciones o desciende posiciones. Es decir, no lo controlamos nosotros, lo que nosotros hacemos es darle las señales y darle el camino lo más fácil posible para que nos posicione mejor. Pero en realidad la última palabra y las últimas acciones son del propio Google, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cuál es la mecánica básica que funciona con el posicionamiento web? Bueno, la mecánica básica es la que hacemos todos los días, cientos de veces, ¿vale? Es una búsqueda sencilla. Un usuario realiza una búsqueda en el buscador de Google, los resultados que aparecen, que normalmente son 10, ¿vale? 10 de resultados orgánicos y luego unos cuantos resultados de pago, que son los que os he comentado antes de los anuncios de SEM, de Google Ads, vaya. Nuestro objetivo como SEOs es procurar estar lo más arriba posible en esos resultados de búsqueda. Como os he comentado antes, el algoritmo es totalmente secreto y al final Google es el que tiene la última palabra a la hora de posicionar. Pues sabiendo esto, que nuestro objetivo es escalar posiciones de los resultados de búsqueda, claro, la pregunta es, y vale David, ¿y cómo hago eso? Vale, hay que saber que este algoritmo de Google tiene en cuenta más de 200 factores, si no recuerdo mal. Probablemente sean más que son factores derivados de otros factores y demás, ¿vale? De esto, bueno, es un poco jaleo, ¿vale? Pero tiene muchísimos factores que tiene en cuenta para posicionar resultados de búsqueda. Hay unos que son más importantes que otros, que influyen más, que influyen menos. Eso ya es un poco un mundillo, ¿de acuerdo? Pero sí es cierto que tenemos que conocerlos, por lo menos los más importantes, y saber trabajarlos para escalar posiciones, ¿vale? En este sentido, Google siempre se ha pronunciado, ¿vale? Y a través de sus portavoces, como os he comentado, pues suele sacar notificaciones, recomendaciones, tiene una guía que os voy a enlazar, ¿vale? Para que os descarguéis, que es una guía de buenas prácticas directamente de Google, o sea que a eso podéis hacerle mucho caso y os lo recomiendo, ¿vale? Para que tengáis nociones de esos factores o de esas buenas prácticas, ¿vale? Pero bueno, ya entrando un poco en esto, en las buenas prácticas que Google nos recomienda, debemos de diferenciar dos aspectos, ¿vale? Uno, el seguir estas normas a rajatabla, o bueno, seguir estas recomendaciones que nos impone Google, o por otro lado, no hacerle ni caso y hacer otras estrategias y otras acciones que ya no van de la mano de las recomendaciones de Google, pero que sabemos que van funcionando y van rankeando posiciones, ¿de acuerdo? Sí es cierto que hay que tener mucho cuidado con estas acciones que empleamos porque no sabemos cuándo Google actualizará su algoritmo y nos las tirará para abajo. Es decir, si nosotros generamos enlaces de dudosa calidad hacia nuestro sitio y nos está funcionando bien, perfecto. Pero puede llegar un día en el que Google actualice su algoritmo en este caso el Penguin, el pingüino, que es el que se encarga de analizar los enlaces,
pues podrá hacer una actualización y de repente verá que la acción que has hecho y los enlaces que tienes no son válidos y entonces te tirará el SEO para abajo y no saldrás en los resultados de búsqueda y te va a costar un montón remontar eso. ¿De acuerdo? Yo personalmente soy más partidario primero de que se aprenda la parte formal, ¿de acuerdo? De las recomendaciones de Google y una vez se sepan todo lo que se debe hacer, ¿de acuerdo? A partir de ahí se pueden aprender otras técnicas y otras acciones que no sean tan recomendadas, ¿de acuerdo? Que no sean tan respaldadas por Google, pero que pueden ir funcionando y las tengamos muy bien identificadas para poder corregirlas en el caso de que haya una actualización que nos tire para abajo, ¿de acuerdo? En este sentido, ya que os lo he introducido, os hablo un poco entre la diferencia entre el white hat y el black hat, ¿de acuerdo? El white hat, digamos, el sombrero blanco, son todas estas acciones que os hablo que vienen ya respaldadas y recomendadas por Google, es decir, son todas estas acciones formales, ¿vale? Que no se salen de lo que Google nos recomienda. Es decir, en ese sentido somos legales, ¿vale? Para que lo entendáis. De cara a Google somos legales. Sí es cierto que ese tipo de posicionamiento puede tardar más, puede ser más lento, ¿de acuerdo? Pero a largo plazo es el más seguro, es el más sólido, el que se va a mantener más por esto que os he comentado, porque Google cada vez mejora su algoritmo y todas aquellas acciones que no sean de calidad para el usuario, digamos, que sean resultados de búsqueda que no sean de calidad, pues lamentablemente pues los irá tirando para abajo y ofrecerá otros resultados que sí que cumplen con estas recomendaciones. En el lado opuesto tenemos lo que es el SEO Black Hat, ¿vale? Sombrero negro, que aquí es donde se engloban todas esas acciones y técnicas que son más controvertidas, que no las respalda Google, ¿vale? Porque en realidad son como trampillas, ¿sabes? Son como trucos que se hacen para intentar engañar al algoritmo de Google y que nos lo tome como un buen resultado, ¿vale? Aunque realmente pues a lo mejor no sea así. Oye, a lo mejor sí, pero lo que es al algoritmo es lo que él interpreta, no lo que nosotros éticamente, moralmente o podamos pensar, ¿de acuerdo? Entonces ahí se englobarían todas estas técnicas que, bueno, por hablaros un poco de ellas, viene siendo lo que es generar contenido para posicionar pero que no esté visible al usuario. Sería también, por ejemplo, la ofuscación de enlaces. ¿De acuerdo? Estas cosas sí las veremos más adelante, quizás no en este curso básico, ¿de acuerdo? Pero en uno más avanzado sí hablaremos de ellas para que ya, pues teniendo esta base, ¿no? Ya más formal y más legal de lo que Google quiere, pues luego ya más adelante podemos ir hablando de todo esto, ¿de acuerdo? Pero bueno, que entendáis un poco que existen técnicas que son más respaldadas por Google y otras técnicas que se hacen y que funcionan, pero que Google ante eso no responde ante ellas. Bueno, pues ya entrando más en materia de lo que es el SEO, puramente hablando, el SEO en Google, podemos dividir esta materia en dos, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos el SEO on-page y por otro tenemos el SEO off-page. El SEO on-page, digamos que son todas las acciones que podemos realizar en nuestra página web, es decir, que controlamos nosotros mismos. Son acciones que tienen que ver con el contenido, con la indexación, la optimización de imágenes, ¿de acuerdo? Digamos que es todo lo que podemos hacer nosotros en nuestra propia página web, ¿vale? Y ahora os explico qué diferencia esto con el off-page, ¿vale? Porque el off-page, digamos que son las acciones que podemos realizar desde fuera, ¿vale? Y diréis, ¿cómo que desde fuera? Eso es un poco raro. Os comento. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un WordPress y creamos una entrada, ¿vale? Un artículo nuevo, generamos un artículo, pum, lo publicamos y genial, ya se va a indexar en Google y va a empezar a posicionar, genial. Hemos sido nosotros mismos que hemos entrado a nuestro WordPress y hemos generado ese contenido desde dentro, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros queremos generar backlinks, por ejemplo, y vamos a un foro de la misma temática de la nuestra o a otro blog o lo que sea, y escribimos un artículo para esa página web con un enlace que apunta a nuestra página, ahí estamos haciendo una acción off-page, es decir, de fuera de la página. ¿Por qué? Porque el enlace está creado en una página ajena, pero sí que nos va a repercutir beneficiosamente a nuestro posicionamiento.
Con lo que ahí podemos hacer una buena diferenciación a la hora de aprender técnicas on-page y otras off-page, ¿de acuerdo? Con lo cual, quedaros con esto, que el tema on-page son las acciones que van a mejorar nuestro posicionamiento, pero que son acciones que nosotros realizamos desde nuestra página o desde nuestro servidor, ¿vale? Mejorar la velocidad, crear nuevos artículos, no sé, todas estas acciones que podemos controlar nosotros las vamos a enmarcar dentro del SEO on-page. Y luego, otras acciones, como os he comentado, la generación de contenido en redes sociales, es decir, aunque no lo estemos haciendo en nuestra página y no nos repercuta positivamente y de forma directa en nuestro SEO, si es cierto que si yo hago mis perfiles de redes sociales y comienzo a generar ahí contenidos que me atraen tráfico a mi web, eso va a repercutir positivamente en mi SEO. Va a venir más tráfico, la gente va a permanecer en mi página, con lo cual mi SEO va a mejorar. Pero no es una acción que he hecho en mi propia página, es una acción que he hecho en una plataforma ajena, fuera de mi página, pero que me va a repercutir positivamente. En general, lo que es el SEO off-page, podemos englobarlo básicamente en la popularidad, en enlaces y en el tráfico que nos va a venir en redes sociales. Hay más aspectos, ¿de acuerdo?, que hablaremos de ellos, pero de momento que entendáis esto, que en lo que es el SEO hay dos ramas que se diferencian por dónde puedes hacer las acciones, de dónde viene esa repercusión positiva. Y por un lado, pues es el on-page, que os digo, es todo lo que hacemos dentro de la página, y por otro lado es el SEO off-page. Bueno, esto en cuanto a la primera clase de introducción a lo que es el SEO, ¿vale? Eso es simplemente lo que quería con esta clase introductoria, era un poco que entendierais el concepto del SEO, en qué consiste realmente, ¿vale? Y de dónde viene un poco, y que entendáis esas diferenciaciones entre pues, las acciones que Google ve correctas, las que no, qué es el SEO on-page, qué es off-page, ¿de acuerdo? Que tengáis un poco esas pequeñas nociones. Y nada, pues hasta aquí la primera clase. Espero que vayáis cogiendo conceptos y que vayáis un poco viendo de cómo funciona esto del SEO o en qué consiste, vaya. Y nada, continuaremos en las siguientes clases ya más centrados en técnicas y en herramientas que podemos utilizar para mejorar el posicionamiento. Y lo dicho, tenéis el club para cualquier consulta o si tenéis alguna duda o bueno, simplemente queréis ver algún aspecto del SEO que veis que no se da mucho aquí en el curso o que no le estamos prestando mucha atención y queréis saber más acerca de ello, pues nada, simplemente ir comentándolo por el grupo de Telegram de PimPanSEO o lo vais colocando en los foros como queráis, ¿vale? Nos lo hacéis saber y más adelante podemos ir adaptando clases o hacer diferentes vídeos concretos de lo que nos comentéis, ¿de acuerdo? Así que nada, un saludo muy fuerte y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.